Esta mujer es Lea Noguera. Tiene 89 años y es sobreviviente de Auschwitz. Fue deportada junto a su familia desde el gueto de Pruzani, en Polonia, y llega a Auschwitz el 2 de febrero de 1943. De ese grupo familiar sobreviven solo Lea y una tía. Los otros, madre, hermanos, primos, tías y tíos, mueren asesinados en las cámaras de gas. Lea pensó y elaboró su tragedia y llegó a ser una eximia testimoniante del Holocausto, la Shoah. Conozco a Lea desde hace años y sé de su labor con niños de la primaria y con alumnos secundarios. Le propongo como novedad y como desafío organizar un encuentro con docentes y estudiantes universitarios. Sería para ella y para los jóvenes una experiencia inédita. No es tan habitual que en el ámbito universitario se lleven a cabo encuentros entre estudiantes y supervivientes de la Shoah. La transmisión oral en un mano a mano en formato de diálogo se ajusta poco a la modalidad académica tradicional. Cuando invito a Lea a participar de este documental y le propongo dialogar con docentes y alumnos de la carrera de psicología, acepta de inmediato. El grupo de universitarios al cual recurrí con la misma propuesta necesitó tomarse un tiempo para aceptar su participación. Decidí filmar este documental cuando supe que la Cátedra de Grupos 2 de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, a cargo del profesor Marcelo Persia, tomaría a Auschwitz como uno de sus ejes temáticos durante ese cuatrimestre. Los alumnos leen y trabajan textos de Primo Levi, de Alejandro Kaufman, de Jean-Luc Nancy y Giorgio Agamben, entre otros, y se proyectan en clase filmes documentales que testimonian la Shoah. Entonces me pregunté, ¿cuántos querrán dialogar con una sobreviviente mientras son filmados? Me interrogué también, ¿un encuentro con uno de los últimos testigos tendrá para estos jóvenes algún significado especial? ¿Los hará sentirse partícipes de un acontecimiento? Finalmente, un pequeño grupo de docentes y alumnos se ha reunido y se siente dispuesto a enfrentar las cámaras. Lea aún no llegó, la están esperando. Tratan de prepararse pensando cuáles podrán ser las preguntas que querrían formularle. Me pareció interesante registrar este momento. Yo no sé puntualmente qué me va a pasar o nos va a pasar cuando la veamos. Creo que tal vez pensamos las preguntas diciendo, bueno, me gustaría preguntar esto, pero cuando la ves, te pasa algo en el cuerpo que te hace que te quedes con la mente en blanco y preguntes todo diferente a lo que habías pensado. Tengo como eso de que no sé qué va a pasar porque no sé cómo es, entonces va a ser sorpresa lo que nos ocurra. No sé. O sea, a mí, por ejemplo, nunca me movió un sentimiento de morbosidad. Porque uno también, ¿no? Puede, no sé, pienso, yo no me quiero quedar solamente con el dato horroroso de todo lo que pasó, ¿no? Sino justamente como, así como hay un ser humano capaz de semejante atrocidad, hay un ser humano que, como vos decís, elige seguir adelante, no sé si elige, o puede, o no sé, frente a eso, digamos, y no quedarse con el dato morboso, porque ¿qué hacemos nosotros? Como escuchamos eso y uno se puede quedar nada más con eso, ¿no? Y justamente lo que me parece que toda esta experiencia es cómo también existe la capacidad humana de sobreponerse y seguir adelante frente a semejante aniquilamiento, a semejante... Y también que
digamos, Lea eligió la vía de la transmisión como su hacer con la experiencia, entonces ya ella se implica desde otro lugar en ese acontecimiento tan traumático. Y yo me preguntaba eso, cómo salir del lugar fijado de contar siempre lo mismo y repetir una historia, porque digo, salvando las diferencias, es una historia de vida. Y bueno, cómo salir de esa repetición constante de un lugar fijado y llevarlo a una transmutación personal, individual. Pensaba que a partir de escuchar ese testimonio, para nosotros ya es una experiencia posible de contar a otros. Tuvimos la suerte de conocerla y a partir de ahí y de lo que fue ese encuentro poder multiplicarlo a quienes quieran oírlo. Empezamos a trabajar Auschwitz y empecé a leer Primo Levi. A mí lo que más me conmovió fue un relato de lo que era el viajar en tren hacia ese lugar que ellos no sabían, pero percibían que iban hacia la muerte. Y hay una pregunta en el texto que relatan cómo los bañaban con trapos a los nenes, como que los ponían lindos y les daban un plato de comida. Y había una pregunta retórica que decía, aún sabiendo que se va a morir, ¿no le darías un plato de comida? Mis hijos, yo tengo 2, son chicos, uno tiene 6 años y el otro 10. A mí me angustió eso, lo que más me angustió de Auschwitz es los nenes. Los nenes, algunos que los mataban, otros que los tomaban para los experimentos, pero eso de la separación de la madre. El dolor para esa madre y para ese hijo. Y ahí empecé, que es lo que charlé con ustedes, a preguntarme cómo se le cuenta a un hijo lo que fue Auschwitz. Y si era necesario contarle a un nene de 10 años ese horror. Tenía miedo de introducir a mi hijo en una angustia innecesaria. ¿Viste esto de una como madre intenta preservarlo del dolor? Como si fuera posible, ¿no? Y por otro lado, hasta, que sepa que hay dolor, que hay maldad, que vivimos en un mundo que hay guerras. ¿Viste? A partir de lo que estamos haciendo uno se encuentra con amigos y me he encontrado con gente que odia a los judíos. No es que me encontré con toda gente que me dice, ¡ay, qué interesante! No, me encontré con gente que exterioriza su odio en la actualidad, justificando lo que pasó. Cosa que a mi hijo no me interesa transmitirle un odio. A mí el jueves me pasó algo similar. Le estaba comentando a un compañero del trabajo que, digamos, que el sábado tenía como esta experiencia, le estaba contando un poco de qué se trataba y también me dejó con esa pregunta porque en algún momento empieza a hablar de la comunidad judía y, no sé, repetía estereotipos que a veces se flotan, ¿no? En el imaginario. Claro, en el imaginario social flotan y la gente las toma y habla, ¿no? Es hablado, parte de lo que vemos nosotros es hablado por todo eso que está ahí. Yo, digamos, tampoco no soy judío, tampoco tengo familia, ni siquiera, Perdón, creo que ninguno de nosotros. No. Fíjate que nadie puede poner en palabras que no preguntarías. Y creo que es lo relacionado con la sexualidad. Con la sexualidad, con el sexo forzado. Por lo que hemos leído, se sabe que las chicas lindas, jóvenes, eran el objeto de deseo de los nazis. Y a mí me costaría preguntarle eso. Son temas que son, por supuesto, muy difíciles de abordar. Digamos, yo no sé si le preguntaría si fue víctima de una violación, porque no sé si quiero escuchar la respuesta. Si compartía la cama, qué pasaba con los olores,
Se abrazaban. Esos cuerpos. Su compañera de cama era siempre la misma, rotaban. Toda esa cuestión de los campos que yo lo conocí a través de Primo Levi y me gustaría saber, Lea, cómo lo vivió. Y sobre todo esto de los olores, de la higiene. Y también me ponía del frío, ¿no? De la ropa. Me ponía a pensar si hoy, cuando ella se acuesta en una cama abrigada con una manta, si le viene a la mente algo de aquel frío, de aquel horror, de aquellas noches con hambre. Creo que para Lea no es lo mismo un baño, que tiene que tener un plus necesariamente esa frazada. Hay algo más en la frazada de Lea que en la tuya, en la mía. Creo que hay algo más. ¿En algún momento se acostumbró? Claro, eso es bueno. La muerte como algo cotidiano, la muerte del otro, la muerte del ser querido, donde le preguntaría, ¿había espacio para el duelo? Pero mira, justo ayer a la noche pensaba en esto. Me acordaba de que estadísticamente los sobrevivientes de Cromañón, los de Malvinas, hubo altas tasas de suicidios. Sí. Entonces me empezaba a preguntar si con Auschwitz habría pasado algo similar. Digo, aquellos que han decidido suicidarse por haber sobrevivido a Cromañón o a la guerra de Malvinas, en ese seguir viviendo había algo intolerable que hizo que tomaran esa decisión. Donde entonces no era todo feliz, no es sobrevivimos y la vida es... No, había algo que era una tortura constante a pesar de que había terminado el horror. Algo que era imposible de seguir viviendo. Entonces, si ella en algún momento pensó, o sea, si ese horror calmó y hoy el discurso de ella es la bandera de la vida y la felicidad, o realmente hay algo que es el horror mismo que hace que uno no tenga ganas de seguir viviendo a pesar de haber sobrevivido. También estaba la pregunta de cómo se lo había contado a sus hijos, ¿no? O sea, si es lo mismo contarle, por ejemplo, a un judío, eso también tengo ganas de preguntarle. Si es lo mismo contarle a un judío que a un cristiano. Qué buena pregunta. O no judío, ¿no? Yo una vez le hice una propuesta a una compañera que sé que es judía, le conté sobre esto y ella me dijo, no, yo esto yo lo escuché miles de veces. Esto sí, esto es muy común. Sí, Yo ya no quiero volver ahí, yo ya toda... Ya me lo contaron, ya Sí. hice el curso, ya tuve que ver la película. Basta. Hay docentes, incluso en la cátedra, que plantean esto ya lo sufrí, Ya ya está. tengo mi familia, mis abuelos, tíos, abuelos, ¿viste? Sí. ¿Por qué leer Primo Levi? También ha aparecido, ¿no? Ha aparecido, ¿por qué leer Primo Levi? ¿Por qué leer esto? ¿Por qué tener que sensibilizarse con esto? ¿Cuál Exacto. es el objetivo? ¿Y por qué? quieren que esa cosa, no? ¿Por qué esto y no los gitanos y no los armenios? ¿Y por qué los judíos? Y siempre los judíos. Digo, Ujú. Sí, como de nuevo, como si se tratara de clasificaciones, que un rótulo nos hace distintos, como si ser judíos implicase que tenemos que trabajar esto y si no lo somos no, y si somos distintos, ¿no? Y por ser judíos había que matarlos y por no ser judíos, nosotros eran judíos, no sé, a ellos les pasó, no a nosotros. Claro. Como si no fuésemos responsables ni capaces de hacerlo, ¿no? Porque tampoco se trata de capaces de que nos maten, también es capaz de matar. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Qué lujo bien. tener. Ay, muchas gracias. Tantos piropos, por favor. Bueno, lo merece. Acá hay un grupo de chicos que... Bueno, buenas tardes, Llegando. jóvenes. Ahora vamos a llegar a la... Ajá. Todavía no, estamos en la última... Ay, qué bueno que es esto. Está re bueno. Ay, a todos les dieron levadura tan altos, todos tan lindos. Buenas tardes. Encantada. Hola, ¿qué tal? Encantada. Ay, qué lindo estar entre jóvenes.
sonrientes. Adelante, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gusto. Hola. Cuidado abajo. Jason Nicaragua. Cuidado, lee abajo que hay un... Ah, sí. Cuidado. Qué bueno que Toma está asiento. esto, chicos. ¿Quiere que te ponga esto acá atrás? Sí, lo vamos a hacer. Antes que todo, yo tengo que decirles, como ustedes no entienden ruso, para mí hoy es el día más importante de todo el año, porque se cumplen 70 años de la victoria sobre el nazismo. Y ayer vi justamente en la pantalla de la televisión, por casualidad pesqué el desfile en la Plaza Roja del ejército, por supuesto, que es de la ex Unión Soviética, es el ejército de Rusia, desfilando todos y toda la gente afuera, porque en ruso esto lo llaman Velikaya Otchestvenaya Vaina, eso significa la gran guerra patria. No hay una sola familia que no haya perdido a varios miembros de la familia. Y bueno, lo que costó esto sabemos muy bien, 50 millones de muertos. Entonces, bueno, yo no creo en causalidad, es una casualidad, pero un día muy feliz que hoy me toca estar acá. ¿No vas a desencillar? Así que... Tengo ganas de preguntarles antes que todo, ¿qué interés tienen ustedes en recibirme hoy a mí, a esta veterana de 88 años? ¿Qué quieren preguntarme? ¿Qué es lo que los mueve para que me hayan invitado hoy acá? ¿Y qué quisieron saber? La verdad que estoy emocionada al verlos. Preguntas queremos hacerle millones. ¿Preferís que te tuteemos? Sí, tuteame, así me siento más joven. Creo, lo discutíamos hace un rato, que nos convoca, entre otras cosas, la oportunidad que tenemos de escuchar directamente de uno de los actores, de uno de los participantes de lo que fue Auschwitz, todo lo que nos tiene por decir. Quizás la respuesta te la podría casi devolver en qué es lo que te interesa transmitirnos a nosotros, considerando que eres una de las últimas sobrevivientes de Auschwitz. Hay un montón, quisiera transmitirles tanto, y todo lo que yo pueda transmitirles no va a ser más que la 10.000.000ª parte de un solo día que he pasado allá. El interés, la verdad que estoy conmovida por un grupo de chicos que tengan este interés por saberlo. Nos convoca también que somos docentes y alumnos de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Psicología, donde este cuatrimestre se decidió dar Auschwitz en la facultad. Precisamente, Auschwitz en realidad, sí, es verdad que fue la fábrica de muerte más enorme, más grande de todas, pero también Auschwitz es el símbolo del mal, es el paradigma del mal, pero así como existió Auschwitz, existió Majdanek, existió Treblinka, existió Sobibór, Chełmno y otros más chicos, donde se cometió el mismo horror, el mismo asesinato que en Auschwitz. Auschwitz es el más conocido, digamos, pero hubo montones. A mí personalmente me tocó estar no es en realidad la palabra justa, vegetar, no, tampoco. No sé cómo explicar bueno, y volveremos a permanecer allá durante 2 años completos. El ser humano es muy complejo, llegué a entender, me convencí porque lo sentí. El ser humano puede ser tan cruel de asesinar como asesinaban allá a la gente y al mismo tiempo en situaciones límite, compartir con uno, corriendo peligro su vida, compartir con uno, dar la mano.
¿Y podés, en función de esto que contás, darnos un ejemplo de una situación que fue el límite para vos y que esa ayuda te salvó? Muchos. ¿Una? Una. ¿Una, por ejemplo? Uno de los momentos más terribles cuando empezaba el día era en alemán se llamaba Zählerpell, el recuento. Se pasaban la vida contándonos. Nos levantaban, todavía era de noche. Y había que salir, había que correr, pasar por esa puerta y las mujeres, las nazis que estaban, eran peores que los hombres, con las cachiporras cada una que pasaba, y yo no sabía esquivar la cachiporra, esa habilidad yo no tenía. Recibía cada golpe y había que formar una fila de 10, y ellos pasaban contándonos, aquí faltaba uno, aquí sobraba uno. Otra vez había que formar, en lluvia, en frío, en nevada, temblando de frío con los suecos de madera, estábamos a veces horas. En el año 43 en Auschwitz el agua estaba contaminada. Tomar una gota de agua significaba contraer desintería, y directamente cuando se enfermaba, cuando quedaba, porque desintería es una enfermedad terrible. Estando ahí, en un momento, yo sentí que me voy a desplomar. Necesitaba una gota de agua. Y al lado en la fila, en la otra fila de 10, estaba la mujer, yo le veo la cara, toda, más que huesos no se le veían, una mujer húngara. Y de repente yo doy vuelta la cabeza y veo que ella saca del bolsillo una pequeña botellita estaba medio amarillenta, parecía té, porque de un lado trajeron separados solamente con alambres de púa que no estaban electrificadas de un lado, y trajeron un grupo de gitanos enorme, varios miles de gitanos viejos, con niños, con padres, con madres, con sus cacharros, con todo. Estuvieron sentados allí como 2 semanas y no los llevaban a trabajar porque estaban esperando su turno, porque un día nos levantamos y desaparecieron. Los gasearon a todos. Mientras ellos estaban, se ve que ella pudo conseguir esa botellita. Veo que ella saca esa botellita y toma un sorbo y la guarda. Yo no sé qué expresaba en ese momento mi mirada, porque me quedé desorbitada mirándola, y se ve que lo que expresaba mi cara, porque en un momento así, cuando la gente trata de sobrevivir cada momento, ella me miró, sacó la botellita y con ese dedo medio torcido, como yo lo tengo ahora, huesudo, me miró y me dijo en alemán, porque ella era húngara, ella hablaba alemán: Nur ein Schluck. Esto significa solo un sorbo. Y yo le hice así con la cabeza. Y ella me entregó la botellita. Fíjate vos cuántos años pasaron. La tengo tan presente. Le hice así. Y sorbí un sorbo que me devolvió la vida. Pero la pregunta que más recibo es: ¿qué es lo que sentías durante todos esos años? ¿Qué es lo que pensabas en los momentos que cuando ya llegabas del trabajo, muerta, pero todavía hoy con vida, te salvaste un día más? ¿En qué pensaste en algún momento durante la noche? En nada. Pensaba en un pan. Soñaba con un árbol donde crecen panes. El hambre, si me preguntan qué es lo que fue más terrible, no eran las palizas, no eran el lodo donde no eran donde había que pasar con los suecos, no eran los escombros que había que llevar y si te resbalabas te remataban, ya no te levantabas más. Lo que recuerdo es el terrible hambre, el haber tenido durante 4 largos años el estómago pegado a la espalda. Tenemos entendido nosotros que tú llegaste a Auschwitz con 16 años. A los 16 años sí, llegaste a Auschwitz. Justo había cumplido 16 años en el gueto. Y cuando nos trajeron,
yo por pura casualidad, yo no fui elegida todavía porque antes de 18 años no elegían. Pero en un momento cuando mi mamá ya estaba en el camión, porque con camiones separaban, a los hombres se llevaron a un lado, a las mujeres empezaron a seleccionar. Y mujeres jóvenes, pero si tenía el niño en los brazos tenía el mismo destino que las mujeres más grandes, que los ancianos, que los niños de 13, 14, 15 también no entraban, todos iban a un lado. Estaban ya mi mamá con mis tías, mi mamá era la mayor de 4 hermanas, estaba ya en el camión, a 2 cuadras salían las lenguas de fuego y el humo de las chimeneas. Mi hermanita y yo todavía estábamos abajo. Y mi madre vio de lejos de repente que separaron a un pequeño grupo de mujeres, sin hijos, sin ancianos, sin ningún chico, más o menos mujeres fuertes, jóvenes. Y en ese momento, en situaciones tan límite, mi mamá, a pesar de que tenía a mi hermanito en brazos, y la nena de mi tía, una tía, la hermana menor de mi mamá, de las 4 hermanas, la menor de todas, siempre estaba con nosotros porque al marido se llevaron al frente y cayó. Y ella tenía una nena de 3 años. De repente mi mamá se vio con la nena al lado de ella y a mi tía la separaron porque tenía 25 años, 24 años. Y la mandaron también a ese grupo. Mi mamá lo divisó en una fracción de segundo. Entonces ahí la mente empieza a trabajar a 1000. Y yo estaba por subir al camión y mi madre se le ocurrió que si separaron a un grupo así de mujeres jóvenes, sin niños, sin ancianos, a lo mejor tenían un poquito más de posibilidad de sobrevivir. Y me pegó un grito, Lea, corre. Y yo no pensé, porque en realidad si hubiese pensado me diría, ¿para qué necesito yo sobrevivir si todos los míos se van? Yo no pensé en aquel momento, o tal vez prevaleció en mí el instinto de conservación. En momentos así uno no piensa. Y me di vuelta, a mí no me eligieron todavía para el trabajo, yo todavía no tenía edad, pero aproveché ahí el tumulto porque la gente gritando, llorando, y yo me escabullí entre los nazis y la gente que estaba tirada y corrí detrás de mi tía y me puse al lado de ella. Y mi hermanita corrió detrás mío, y a ella la divisaron, la apalearon, la tiraron al camión junto con mi mamá. Y así fue que entré después, cuando ya se llevaron a todos. Ahí viene otro momento que una mujer, una recluta, me dio la mano. Ya entramos ese grupo separado, nos llevaron a un galpón donde primero nos anotaban a todos. Había varias chicas también reclutas que trajeron un año antes, porque eran de Checoslovaquia, que se anexó en el año 38, un año antes. Nos pusimos para que nos anotara, y la chica, mi tía iba detrás mío, me tatuaron el número 33502, mi tía tenía 503. Y yo me acerco, me pregunta cómo me llamo, y me dice, ¿qué edad tenés? Digo, acabo de cumplir 16. Y ella levantó la cabeza y me dice, no, tenés 18, así de mala gana. Y yo le discuto, digo, no, yo acabo de cumplir 16. No, vos tenés 18, anda rápidamente a la otra fila, pero así de mala gana, mirando para un lado si nadie la escuchaba. Yo no entendí nada. Se anotó mi tía también y pasé a la otra cola donde nos tatuaban. Y le comento a mi tía, digo, mira, qué antipática, una recluta como nosotras, ¿vos viste cómo me gritó, cómo me zamarrió? Nada. Después pasamos, nos pelaron con la máquina, vi caer mis trenzas negras y mi tía, de repente veo bucles blancos que estaban cayendo. Digo, ¿cómo es que? Pero mi tía tenía cabello negro crespo. Me di vuelta y en una sola noche mi tía así de cabello bien negro se volvió blanca. Ella somatizó porque la arrancaron de la nena quedó con mi mamá y se fue a la cámara de gas.
Y mi tía no enloqueció porque hubo varias madres que enloquecieron después, igual las mandaron a la cámara de gas. Mi tía no enloqueció porque ella se sintió con obligación de cuidarme a mí. Y en muchos momentos ella me cuidó. Ella ya estaba formada, porque se considera que una persona, creo que a los 18 años ya está formada. Y yo no tuve adolescencia, porque en el gueto también todo a ponchazos, ya ni pude estudiar ni nada. Entonces ella me cuidó, ella fue mi segunda madre durante muchos años. Justamente, perdón Lea, por eso te hacía la pregunta y por eso remarqué lo de la edad. Sí. ¿Algo de esa adolescente de 16 años permaneció durante el tiempo que estuviste en Auschwitz? Sí. Muchas veces yo veo a adolescentes y siento algo ahí adentro, ese vacío, yo no sé qué es lo que se siente en estos años, vivir esos años de adolescencia que pienso que son lindos, años de soñar, ese vacío siempre quedó en mí. Y cuando ya nos llevaron al día siguiente, ya cuando nos pelaron y tuvimos que correr dos cuadras por plena nieve, pleno invierno, enero, por la nieve, desnudas hasta las duchas, y ahí no sabíamos si va a salir gas o agua. Salió agua. Y cuando ya nos dieron los trapos para ponernos, una de las chicas que ya estaba en el barracón, cuando le conté sobre esta chica que me gritó así, yo todavía no sabía por qué me gritó, me dijo: cállate, te salvó la vida. Porque si te anotan 16 años, al día siguiente te hubiesen sacado de vuelta para ir a la cámara de gas. Ahora que hablas del tatuaje, ¿no? ¿Alguna vez pensaste en sacártelo? Jamás. ¿Cómo lo sentís? ¿Como algo propio? Sí, esto es muy profundamente mío. No estoy orgullosa de tenerlo, tampoco me avergüenzo de tenerlo. Pero esta marca, me la voy a llevar cuando parta. Es parte mía. Y más de una vez me preguntan qué es, y tengo oportunidad, a veces jóvenes me preguntan qué es. Hay tanto desconocimiento. Y sobre todo cuando me dicen, para mí es como si me clavarían un cuchillo, porque yo no puedo responderles, porque yo me hago la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me pregunto lo mismo. ¿Por qué? No sé. Porque yo no hemos cometido, ni mi familia, ni nadie, ni ningún pueblo es mejor que el otro pueblo. Yo era la mejor alumna de mi grado. Mi íntima amiga, que no era judía, era cristiana, éramos 2 hermanas. Nos acompañábamos un día yo a casa de ella y ella me acompañaba a mi casa, porque yo vivía en una ciudad chica donde íbamos caminando al colegio. ¿En qué país naciste? Polonia. Y era una ciudad chica, rodeada de bosques de pinos. Y con esta amiga éramos como hermanas, salíamos de allí, éramos las 2 las mejores siempre. Y éramos íntimas. ¿Y por qué de repente a mí me mandaron a morir y a ella a vivir? Si éramos iguales. Y muy a menudo, el otro día, hace poco, entré en la carnicería y una chica joven, podría tener 18, 20 años. Señora, ¿usted no se ofende si yo le pregunto algo? ¿Por qué tiene esto? Porque me ve cara de veterana y de repente... Entonces digo, ¿vos sabés lo que fue la Segunda Guerra Mundial? No. ¿Vos hiciste secundario? No. Pero primario sí. Sí. ¿No sabés lo que pasó? ¿Sabés que hubo 50 millones de muertos? Ah, sí. Y que yo soy la única sobreviviente de una familia de más de 80 personas. ¿Y por qué? Cuando me dice por qué, yo tengo ganas de llorar. Porque yo no sé. No sé por qué. Te queríamos preguntar si tenías sueños allá. ¿Qué soñabas? Esta pregunta me han hecho un montón de veces. ¿Qué sueños tenías? Pues no tenía ningún sueño. Cuando se tiene el estómago pegado a la espalda,
cuando se sufre el hambre, ¿cómo explicarles lo que es el hambre que te corroe todo el día, que te perfora hasta la materia gris? Uno no tenía fuerza para pensar en otra cosa. Más de una vez yo soñé con un árbol donde crecían panes. Qué feliz que era. Cortaba el pedazo de pan y sacaba otro pan y comía y comía y comía y nunca me llenaba hasta que me despertaba algún cachiporrazo que ya había que ir a ponerme en la fila para el recuento. No pensaba más que en conseguir un poco más de comida. Todos mis sueños se reducían a esto. A la noche, cuando ya después de nos metíamos en los camastros y nos encerraban, ellos, los nazis, se iban a sus chalés que eran fuera del campo y quedaba solamente una cuidadora que era también una recluta, pero elegían siempre una que era más enérgica y no cualquiera servía para eso, pero quedábamos de noche adentro y entonces hubo a veces momentos que alguna se acordó de alguna canción en ruso y cantaba, o se recordaba algún momento del colegio. ¿Y eso generaba un clima de alegría? De tristeza. Cuando ya todo terminaba, porque la mayoría ya estaban cansadas, se escuchaba que una lloraba despacito, que una hablaba despacito, cuchicheaba con la otra, y al final, de cansancio, todas se dormían. Más de una lloriqueaba despacito. La que podía llorar, yo no podía llorar, yo tenía una piedra ahí adentro, y eso era peor. ¿Cómo se hacía un duelo en Auschwitz? No había duelo, no había nada. Siempre uno andaba tenso. ¿Cómo esquivar una selección? Porque seleccionaba todos los días. ¿Cómo esquivar la selección? ¿Cómo sobrevivir ese día? Y si de alguna manera se conseguía de contrabando de algún lugar un pedazo de pan, era una dicha. Pero un día igual se me hinchó mucho la pierna, me dolía mucho. Me escondí en la barraca porque mi tía no podía ese día escabullirse y venir con nosotros en el mismo grupo. Y yo tenía miedo que me voy a caer por el camino, entonces ya no me dejaban levantarme. Me escondí en el barracón. Normalmente ahí la cuidadora revisaba bien si nadie se quedó. Y yo me escondí bien en un rincón debajo de los camastros que no me vio. Me dije, si me encuentran perdido por perdido, igual me espera el mismo destino. Y ahí acurrucada me quedé temblando de miedo. Ella revisó todo y se cerró la barraca. Y yo quedé ahí en el rincón. Los barracones de aquel entonces eran de madera y había rendijas. Y yo estaba ahí temblando, mirando para afuera. Y de repente vi un cuadro que me quedó hasta hoy en día, yo se lo cuento por enésima vez siempre a todos. Veo de repente un grupo de niños, un grupo de niños de A5, siempre de A5 nos llevaban. Las primeras filas eran niños como de 5 años, chiquitos, con muñecos, mirando para todos lados, brillaba el sol, era un día tan lindo. A medida que pasaban, iban las celadoras, varias mujeres con ellos. Y a medida que pasaban, ya eran chicos más grandecitos, de 7, 8 años. Y atrás iban varias filas de chicos ya de 10, 12 años, muy inquietos, porque en aquel entonces, al salir de un gueto, al traerlos allá, los niños ya estaban empapados, sabían lo que significaba. En los alrededores habían fusilado a los integrantes de pueblos chicos en las fosas comunes y cerrado. Vi esos chicos, sobre todo los de atrás, mirando para todos lados, como preguntando dónde estamos, a dónde vamos. Y yo los miraba y no podía creer. Me agarré de uno de los camastros y me dije, yo necesitaba que suceda algo. Yo en ese momento necesité alguna señal de Dios.
Yo quería alguna señal, yo ya no pretendía un milagro, porque yo sé que no hay milagros, que de repente Dios apriete un botón y que no se mueran estos niños. Pero quería una señal, yo quería que algún chico se escape, que tengan necesidad de correr y agarrarlo, que suceda algo, que aunque sea se nuble, que aunque sea una nube tape el sol. Y le rezaba a Dios y pedía, dame una señal. Y no me dio ninguna. ¿Tú crees en Dios, Lea? Absolutamente no. A partir de ahí, yo puedo decir bien claro cuando me preguntan, yo soy agnóstica. Digo, ahí me di cuenta, ahí mi fe en Dios se cayó y se hizo añicos. Tras sufrir varios meses de cautiverio, Lea es trasladada a lo que en la jerga concentracionaria llaman Canadá, lugar en el que se clasifica la ropa de todos los prisioneros deportados, tanto los que son inmediatamente trasladados a las cámaras de gas, como aquellos que logran ser admitidos para el trabajo esclavo. En uno de esos días, llega a manos de Lea un paquete con ropa de judíos del gueto de Pruzani, lugar desde donde ella fue deportada junto a su familia. Al abrir el paquete, Lea reconoce el koyushek, el gamulán de su madre. Se llamaba koyushek. Y mi mamá tenía uno así. Abrimos el paquete, digo, no puede ser. Este es de mi mamá. Ay, las chicas empezaron. Es de mi mamá, es de mi mamá. Pero ¿cómo sabes? Metí la mano en el bolsillo y en el bolsillo estaba el sandwichito que mi mamá preparó para nosotros, para cada uno, y puso un pedazo de lengua dentro de ese pan negro. Cortó en cuatro el repasador de cuadritos blanco y rojo. Estaba envuelto en ese coso. Y por si esto fuera poco, en el otro bolsillo había un pañuelito de batista que nosotros en labores, en el primario, teníamos labores, a crochet, hacíamos una puntilla alrededor. Y estaba mi puntilla, el pañuelito que yo hice con mi monograma LZ. Abracé ese koyushek, nos pusimos a llorar todas las chicas adentro. Y de lejos una siempre estaba afuera cuidando, si no había moros en la costa. Vino una gritando, rápido, rápido, se viene la llamábamos la golondrina. Era una mujer nazi que como pegaba, era petiza, pero con esa cachiporra tan gruesa empezaba a repartir golpes rápidamente. Abracé por última vez y me despedí de mi mamá y dejé el koyushek. Fue el duelo, ¿no? Ese lo mejor fue el duelo. El que se podía hacer, ¿no? Sí. Ahí fue la despedida de mi madre que no pude hacer. Cuando salió el camión y vi por última vez su mirada. Hasta hoy en día, cuando necesito comunicarme así como otros se comunican con Dios, yo hablo con mi madre. Yo tengo la última mirada de mi madre delante mío. ¿Qué viste en esa mirada? ¿Cómo? ¿Qué viste en esa mirada? Vi el adiós y un inmenso amor y un inmenso dolor y mil cosas más. Y siempre lo tengo presente. Y aunque no soy creyente, soy agnóstica, en caso de emergencia, cuando yo deseo tanto algo, le hablo a mi madre. Sé que es simplemente una fantasía, pero le hablo a esa mirada. ¿Qué te gustaría decirle a tu mamá? Ojalá podría creer que me voy a encontrar algún día con ella. Lamentablemente no puedo. Cómo me gustaría, hasta me volvería creyente de vuelta.
¿Cómo fue ese primer encuentro con un hombre íntimo después de Auschwitz? Bueno, mi historia es particular. A mí siempre me tocó recibir en vez de una paliza, 2 palizas. Cuando llegué acá, después de tanto lo que yo pasé, tenía la pierna enferma y hubo que sacar la rótula y me dijo el profesor que me iba a operar que al sacarme la rótula voy a quedar con la pierna dura. Una chica de 20 años, que fue una chica normal, con 2 piernas normales, como todas esas chicas, cuando le dicen de repente a los 20 años que va a quedar con una pierna dura, no es muy agradable que digamos. No rodeada precisamente de demasiado amor, pero empleé esto y hubo que salir a flote. Siempre recuerdo las palabras de era un catalán, un profesor extraordinario, doctor Valls. Me dijo, pero vas a quedar persona útil. Siempre recuerdo estas palabras. Cuando yo me largué a llorar, digo, ¿cómo? Pero vas a ser persona útil. Y eso traté de cumplir, volverme una persona útil. Pero eso sí, yo decidí que no me voy a casar, que no voy a traer hijos al mundo y bueno, seguir adelante porque esto me toca. Pero bueno, la vida es más fuerte que todo. Uno iba entrando de a poco en la normalidad y resulta que yo primero me dije, ¿quién se va a casar con una renga? No quería. Pero resulta que me apareció un negro que dijo, a mí me gustan las rengas. Yo le dije, ¿para qué me necesitas? No, tiene que ser vos, y así fue como me convenció. Y fue el mejor marido del mundo, fue el mejor padre del mundo y fue fundamentalmente el mejor amigo de sus amigos, por eso siempre mi casa estaba llena. Y de a poco, no es que fue un amor a primera vista, fue esa bondad de él y la dedicación de él y todo esto que me iba ganando de a poco el cariño de él. Y bueno, de a poquito me convertí en más o menos normal. ¿Te puedo preguntar? Del todo normal, tampoco. Cuando pensás en el amor, ¿en qué pensás? Cuando pensás en el amor. El amor de mi familia que siempre está dentro mío. El amor incondicional de mi marido, que para él yo era la reina. El amor hacia sus hijos. Se puede dar mucho amor. Al dar amor se recibe amor. ¿Crees que el amor sana? Sí, mucho. Y yo felizmente lo tuve, y tengo ahora el amor de mis hijos, de mis nietos, y mi amor por ellos. Ya te digo, dentro de todo iba entrando en normalidad porque la vida es más fuerte que la muerte, pero ese sello adentro de mi alma está y me va a acompañar cuando tenga que partir. Dentro de los sobrevivientes eres una de las últimas en Argentina, con suerte quizás en el mundo también. ¿Cómo te gustaría que te recordaran a ti, no a Auschwitz, a ti como persona? Como primera medida, el día que baje en mi cajón, que nadie llore, que me den un aplauso, que pude sobrevivir y transmitir lo que transmití, que aporté todo lo que pude y que el único ruego mío es que no olviden, no olvidar, transmitir todo lo que escucharon y luchar para un mundo mejor, que me recuerden como alguien que tuvo el privilegio de poder llegar hasta este momento y que contribuyó con todo lo que pudo y que nadie me llore.
ver si lo puede ver. Escúchame, qué lindo, me encantan. Justo ayer se me abrieron 2 pimpollos en mi balcón. Una semana después de este encuentro se lleva a cabo la jornada de la cátedra. Una reunión multitudinaria con todos los docentes y estudiantes en el aula mayor de la Facultad de Psicología. Esperan a Lea. En pocos minutos, todos podrán conocerla. Más de 600 jóvenes escuchan el relato de aquellos que participaron del rodaje. Que nada de eso después le pudimos preguntar. Créanme que ninguna de esas preguntas las pudimos hacer. Luego, como realizador del film, digo algunas palabras referidas a la experiencia compartida. Marcelo Persia se refiere al porqué de la elección de Auschwitz como tema que atraviesa la cruzada. Y se proyectan algunas escenas aún no editadas del material fílmico. Lea está a punto de entrar al aula. Recibir todo esto. Aquella niña de 12, 13 años cuando estalló la guerra, que apenas pudo terminar el primario, está ahora frente a ustedes, frente a semejante público, todos ustedes universitarios con lo que yo soñé y nunca pude llegar. Yo no tengo ningún título académico. Mis universidades fueron los 5 campos de exterminio y la verdad me siento muy chiquita al lado de ustedes que estudian, que son libres, que tienen a su disposición todo, profesores como el doctor y como otros, que tratan de no olvidar lo que nos ha sucedido. Y yo siempre repito, a veces tengo mis nietas que saben de mí absolutamente todo y ya están tan empapadas en todo esto. Para ellas soy la abuela antes que todo, pero saben absolutamente todo y ya saben cuando voy a algún lado, abuela, no te olvides de decir, porque esta es una frase de batalla. Los pueblos que no tienen memoria no tienen futuro. Entonces ellos a veces para tomarme el pelo me dicen, abuela, no te olvides de decirlo, porque yo constantemente lo repito. Frente a semejante público, a jóvenes con esas inquietudes, estar sentada hoy acá, y para mí es algo, como dicen mis nietas, muy grosso. Esto rebalsa mis sueños, nunca me imaginé. Yo fui a varios colegios, fui a muchas instituciones a prestar testimonio, considero que es muy necesario. Lamentablemente cada vez hay menos sobrevivientes porque yo soy una de las últimas ya y
Después de mí yo sé que no va a quedar nadie. Todo lo que se filmó o existe va a quedar y ya sobrevivientes con vida ya prácticamente no hay. Y si hay algunos que ya no funcionan. Y yo justamente por eso me siento con más obligación de hacer lo que hago. Y yo prometí en las puertas de Majdanek que mientras yo viva hasta el último día de mi vida, yo voy a prestar testimonio. Yo no sé, me siento conmovida. De repente retrocedí con mis pensamientos y veo a aquella niña de 12, 13 años a quien el destino tiró y le hizo pasar tantos acontecimientos, tantas cosas, algunas inenarrables. De repente el destino hizo que de alguna manera sobreviviese todo esto y esté hoy frente a ustedes. La verdad que me parece que estoy soñando, me siento conmovida y bueno, y me da vergüenza llorar, no quiero llorar, pero tengo ganas. Yo lloro cuando me siento feliz. Yo no lloro yo me pongo muy dura cuando estoy frente a situaciones límite, pero hoy en ese momento, al ver tantos jóvenes hermosos, libres fundamentalmente, que pueden gozar de todo esto, de todas esas instalaciones, pueden estudiar, pueden pensar, pueden construir un futuro. Me siento enormemente feliz. No sé qué más decirles.